A mí literalmente me dejaron mientras yo lloraba en la cama. Se me acerca en ese momento llorando en la cama y me dice, ¿sabes qué? Yo ya no quiero seguir, lo vengo pensando hace 8 meses y bueno, y esto hasta acá. Y, me voy, y ese día se fue de la casa. Siento que quizás si yo hubiera tenido el DT casado, tal vez no podríamos no haber terminado así. El sexo era algo mucho más, que ocupaba mucho más pensamiento en mi cabeza. Y ahora que es algo más frecuente y fácil de conseguir, siento que hasta me siento liberado de eso. No es que no quiera, ¿no? Lo tengo en abundancia. Entonces no está tan presente en mi mente. De hecho, no quiero abrir ni generar más recurrentes. Tengo una que gestiono un día fijo, que es la principal, las otras dos que las voy rotando y cuando viene la de Colombia, ella, y cuando voy a la playa, la otra. Las edades, yo tengo 41, las edades son 24, 28, 30, 32 y 35. Yo le diría que yo desconfía igual que él. Desconfía ahora probablemente de que esto sea tan mágico, de que sea tan útil, porque en el fondo lo que uno hace es poner en la balanza cuánto voy a recibir versus lo que voy a pagar en el fondo. Y yo siento, no solo se pagó, sino que ahora que sé lo que aprendí, hubiera pagado mucho más por eso. Y le digo al resto, chicos, a mí no me pagan por hacer este podcast. Muy buenas, compañero. Bienvenido a radiohombrealfa.top, tu canal de podcast sobre seducción, dinámicas sociales y red pill más completo de habla hispana. Muy buenas, compañero. La historia que te traigo hoy es una de las más épicas y motivacionales que probablemente han pasado por el podcast. Con 40 años, después de una década, casado con la que pensaba que sería la mujer de su vida, este hombre empieza a experimentar ciertos problemas en el ámbito laboral que le llevan a desarrollar estrés postraumático y depresión. Literalmente toca uno de los puntos más bajos de su vida, y precisamente es en ese momento y uno de los días donde, debido a su situación, se encuentra literalmente en la cama llorando, cuando su mujer, después de 10 años de matrimonio, rompe con él. Le dice que no puede seguir con esto y literalmente se va esa misma noche de casa, dejándole literalmente destrozado en la cama. Durante los siguientes 5 meses, intenta reconquistarla e incluso ir a terapia de pareja para tratar de sanar y poder decirse a sí mismo que al menos lo ha intentado todo. Pero nada de esto le funciona. Y tras otro fiasco con su exmujer que le lleva a darse cuenta de que está solo en esto, es cuando decide dar un golpe encima de la mesa y empieza su camino de transformación. Un camino literalmente de un hombre superior. Y es que ahora, a sus 41 años, y después de un cambio radical que ha culminado con la formación del programa DTE, disfruta de relaciones con 5 chicas recurrentes de 24, 28, 30, 32 y 35 años. Y además, como dato anecdótico, tiene a su ex precisamente pidiéndole volver. En el episodio de hoy, él mismo nos va a contar su historia y los puntos de inflexión por los que ha pasado hasta llegar a donde está hoy. Una historia que prácticamente podía ser la del ave fénix de las relaciones. Y como en esta conversación tocamos tantos puntos interesantes, después de esta charla con el compañero voy a extraer 5 aprendizajes que espero también puedas tú aplicar a tu situación actual con tus relaciones. Así que esto es lo que vamos a ver en el episodio de hoy, donde primero vamos a charlar con este alumno y nos va a contar un poco su experiencia lidiando con esos problemas, cómo era estar en un punto tan bajo en su vida y cómo después consigue este éxito, y después extraeré al final de la charla las 5 reflexiones, los 5 aprendizajes que podemos llevarnos de esta historia real. Además, quiero aprovechar para recordarte que si tú quieres coger el toro por los cuernos y sumergirte de lleno para dar un vuelco y un cambio real y sustancial a tus relaciones, mañana domingo 22 de septiembre a las 23:59 horas Madrid es el último día para apuntarte al DTE con regalo y llevarte un regalo sorpresa que solo reciben los alumnos de mi mentoría 90 días. El lunes podrás seguir apuntándote, pero te pierdes el regalo. El regalo es solo hasta mañana domingo a esa hora. Para más información sobre el DTE, haz clic en el link de la descripción de este podcast, lee la página con calma y decide. Y dicho esto, ahora sí,
Quiero dar las gracias y la bienvenida al compañero que, como digo antes, podía ser el ave fénix de las relaciones, por estar aquí con nosotros, por contarnos esta historia que seguro que te va a inspirar. Y quiero introducirlo con esa primera pregunta que siempre hacemos, y es, ¿qué punto de inflexión, aunque ya he hecho un spoiler, ¿no? Pero, ¿qué puntos de inflexión ocurren en tu vida que te traen hasta aquí y que te hacen descubrir este mundo de las relaciones, las dinámicas sociales y la red pill? Bienvenido, tío. Bien, Dani, muchas gracias. Primero que todo, gracias por invitarme y por permitirme estar acá. Ojalá que sea de algún aporte lo que pueda contar. Eh, yo descubrí el podcast primero, después de una separación muy, muy dolorosa para mí. Yo llevaba 10 años casado, eh, en- estaba saliendo era director de la institución en la que me desempeñaba y salí con estrés postraumático, muy estresado, etcétera. Y en ese momento en el que yo estuve con depresión, mal, mi señora, actualmente mi ex señora, me dice que no quiere seguir. Eh, Así que fue durísimo, fue en el momento más bajo de mi vida y me dio el golpe final. Y desde ese momento, bueno, estuve mal y en algún momento dije, bueno, tengo que empezar a vivir y aprender a vivir de nuevo, porque después de 10 años en el que no había Instagram, no habían aplicaciones, no había todo lo que existe ahora para ligar, tenía que aprender de cero. Entonces empecé a conversar con un amigo y este amigo me dijo, mira, te recomiendo este podcast. Y él me dio la dirección, empecé a escucharlo, me hicieron mucho sentido. Ya con el podcast me daba cuenta que algo de resultados daba, pero aún así sentía que me faltaba mucho, así que tomé el curso de cero a relación, que también tuve algunos resultados con eso, y como que en la medida que iba tomando los cursos me daba cuenta que los resultados eran mucho mayores. Después tuvimos un uno a uno, no sé si te acuerdas, sobre un chat que tuve con una chica de una aplicación, etcétera, y tú me decías, "Ah, pero está ahí, o sea, ya júntate, cierra". Y yo ni siquiera me daba cuenta de eso. Entonces, ahí me di cuenta que me faltaba mucho y sobre todo me faltaba calibración. Así que decidí tomar el DTE y nada, ahí a las 2 semanas de DTE ya estaba teniendo resultados enfermo. De- hice una fiesta, recuerdo, hice una fiesta en mi casa con amigos y amigas de amigos, todos solteros. Y estábamos ahí pasándolo bien, empecé a generar atracción y terminaron dos mujeres peleándose por mí. No, él es mío, no, es mío. Y yo así como, hey, pero chicas, tranquilas, ustedes son amigas, compartan. Y al final, como no sabía cómo gestionar eso, terminaron peleándose entre ellas y se fueron. Pero bueno, después aprendí en las siguientes sesiones del DT cómo se hacía. Cómo gestionarlo. Sí. Genial, pues antes de seguir, que tengo varias cosas aquí que comentar respecto de la primera parte de esa ruptura y tal. 10 años de casado y justo se junta, no es de extrañar una vez que sabes cómo funciona la naturaleza femenina y demás, que sea justo en el momento más bajo Sí, donde ocurre. De hecho, hay una frase que es el test de lealtad para el hombre es cuando él tiene éxito. Y el test de lealtad para una mujer es cuando el hombre no tiene éxito, es decir, ahí donde se ve realmente esa lealtad, entre comillas, ¿no? Pero básicamente, cuando tu valor de mercado está más bajo, cuando tal, es cuando más suele flaquear, digamos, esa relación o ese nivel de atracción. Entonces, si nos puedes contar un poco cómo era esa situación, cómo lo viviste desde dentro, el después de 10 años darte cuenta o sea, de esto que te estaba comentando ella y de que todo tiene que finalizar, ¿cómo gestionas esa parte? Teniendo en cuenta que tienes toda la mochila de lo que nos cuenta. Y bueno, un poquito cómo se vive desde dentro a nivel de sensaciones, si antes de la ruptura ya empieza a notar como cambio en la relación y demás. yo en general siempre, o sea, siento que sufrí mucho con la separación porque siempre estuve volcado a ella, ¿ya? Y cuando fue así, la relación funcionaba bien. Y yo en general soy una persona que no tengo mayores dramas, problemas, siempre está bien, siempre pasándolo bien, siempre de buen ánimo.
Y ella tenía sus altos y bajos, sus dramas, etcétera, pero yo lo sabía solventar bien. El tema es que cuando yo estuve mal y tuve que entrar en modo supervivencia, porque estaba con estrés postraumático, depresión, porque me hicieron la vida imposible en el trabajo y al final tuve que dejarlo, eh, y ahí fue un golpe durísimo. O sea que a mí literalmente me dejaron mientras yo lloraba en la cama. Se me acerca en ese momento llorando en la cama y me dice, ¿sabes qué? Yo ya no quiero seguir. Esto ya lo vengo pensando hace 8 meses, que es justamente lo que tú dices en el podcast, que ellas hacen el duelo antes. Lo vengo pensando hace 8 meses. Y bueno, y esto hasta acá. Y, y ese día se fue de la casa. Joder. Yo obviamente sabía que no estábamos bien, pero jamás me imaginé, o sea, pensé que íbamos a ir a terapia de pareja, que lo íbamos a arreglar, pero jamás me imaginé que la cosa iba a terminar ahí. Después yo, incluso durante 5 meses, traté de reconquistarla y nada, y nada, y nada, y nada. Y ya cuando di vuelta a la página y entré al DT y empecé a vivir mi vida de soltero, a los 3 meses quiso volver. Tía, ¿y cómo fue eso? Y nada, pues ya fue nomás. Hasta el día de hoy me dice que quiere volver, que me extraña, que me quiere. Y ni siquiera le he dado la posibilidad de que nos juntemos a hablar porque ya siento que cuando te dejan en ese momento, o sea, no hay nada más que hablar ya. Está Por todo más que dicho. fueran 10 años o lo que fuera. Siento que quizás si yo hubiera tenido el DT casado, tal vez no podríamos no haber terminado así, pero ahora que siento que, no sé, para mí es muy difícil, no sé si perdonar, porque al fin y al cabo sí la perdono, pero estar con alguien que yo sé que me puede volver a hacer eso en cualquier momento. O sea, yo respeto esa decisión y la comparto. O sea, yo tampoco lo haría. Y ahí ya sería como, oye, no me quisiste en aquel momento cuando estaba de peor bajón, no vaya ahora a buscarme. Claro. Cuando dices que tú sabías que estaba mal, incluso planteaste el tema de la terapia de pareja, ¿por qué notabas que te hiciera ver que estaba la cosa mal? Bueno, había disminuido la frecuencia de las relaciones sexuales. eh, Todo era un problema. Sentía como que había un enojo constante en mi contra y cosas que antes hacía para agradarme ya ahora no las hacía, ni le importaba ni nada. Pero y fuimos un tiempo después a terapia de pareja y la actitud era la misma, era como que Ah, o sea, que no le fuisteis. importaba. O sea, sí, después nos separamos, pero le pedí que al menos hiciéramos un proceso acompañado en el que nos ayudaran a que si había que volver, volviéramos, y si no había que volver, el proceso fuera lo más tranquilo y civilizado posible. ¿Y cómo fue? Y fue civilizado, tranquilo, hasta el día de hoy, digamos, somos amigos del punto de vista de que hablamos, nos compartimos los perros, nosotros no tuvimos hijos, pero no amigos de contarse las cosas ni nada, sino que una relación Cordial. sí, cordial. ¿Y qué expectativa teníais cuando lo de la terapia de pareja? ¿Como de rescatar aquello o ya no había expectativa de volver? De mi parte al menos sí, de mi parte yo quería rescatarlo todo, pero ella al final, después de unos meses, no quiso seguir con la terapia de pareja, no quiso seguir con nada y ya terminó todo. ¿Consideras que te aportó algo la terapia de pareja? Aunque solo sea... O sea, ¿te aportó algo a nivel personal? Entiendo que sí. ¿Te aportó algo a nivel relación? No lo sé, cuéntame. Yo creo que en el caso de nosotros no había mucho que hacer con la terapia de pareja, porque la terapia de pareja como que lo que más trata de hacer es como mejorar la comunicación entre la pareja. Y en el caso de ella, o sea, no cambia lo que la atracción, o sea, la atracción que siente el uno por el otro o viceversa, sino que trata como de mejorar la comunicación, trata de que si hay discusiones no sean tan graves, etcétera. No trata yo creo que no trata la causa original,
no hay mucho cambio en eso. Ahora a mí sí me sirvió para sentir que hice todo lo que pude en el momento que se podía. O sea, después de esos meses que yo intenté recuperarla, fue la pelea que di. Ahora que ya estoy bien, que tengo 5 recurrentes, que sé cómo abrir y cómo conseguir más recurrentes en el caso que se me cayeran algunas, no lo necesito y no quiero y no me gustaría volver a recuperarla, pero en el momento en que se podía, di todo el esfuerzo. Claro, pero digamos que también si la promesa, por así decirlo, es mejorar la comunicación y que las discusiones sean menores, lo puedo entender. Mucha gente se apunta a terapia o va a terapia de pareja con la promesa en mente. Ya no sé si deliberadamente te prometen eso o no, pero por lo menos con la idea en mente de esto va a servir para como dices, ¿no? Llegar al origen de la causa de por qué estamos mal y poder solventarlo. No sé qué opinas al respecto de eso. Yo creo que, a ver, nosotros hicimos terapia de pareja 2 veces y en ambas ocasiones fue mejorar la comunicación más que encontrar la causa de por qué estamos así. No sé si la terapia de pareja quizás de más tiempo llegue a eso, pero al menos en mi Vale, caso y vale. con mi experiencia no, no fue eso. Vale. Yo pregunto por curiosidad de saber si, porque entiendo que tú cuando vas a terapia de pareja tienes enfrente al terapeuta que se supone que es experto en relaciones o no necesariamente. Sí, se supone. Por tanto, o sea, si se le pregunta, oye, ¿y por qué esto es así o por qué tal, no te da respuesta a esas preguntas? No, no, él siempre trata, bueno, también como son un poco los psicólogos, que es como muy de sacar afuera lo que piensa la persona. El problema es que cuando la persona no sabe lo que siente y lo que piensa, es muy difícil que el terapeuta de pareja le diga, no, mira, lo que a ti te pasa es esto, eso jamás, jamás. En ese punto, entiendo que después de probar esto es cuando ocurre lo que dices de cuando ya te deja y se va. Y ese proceso de duelo o sea, ¿cómo superas algo así? Para alguien que pueda estar escuchando y que esté jodido en ese sentido, ¿a qué te has tenido que aferrar para poder reponerte de eso? Em, Principalmente la idea de que todo pasa, pese a que en el peor momento, como te digo, yo de verdad sentí que se me caía el mundo. O sea, no teníamos hijos, ella era mi familia, eh, y me quedé solo de un momento a otro. De hecho, se llevó los perros, así que eh, literalmente solo. Así que nada, fue la idea de que todo pasa y de que así como he pasado, digamos, momentos malos y ha pasado, esto por muy, muy malo que sea, también iba a pasar. Entonces me dediqué a vivir el presente, el día a día, al principio con mucha pena y mucha tristeza, y cada día menos, hasta que en un momento, cuando ya vuelven un poquito las fuerzas, uno dice como ya, ¿hasta cuándo? Vamos, hacia arriba. Y ahí realmente uno trata o empieza a dar vuelta a la página. Claro, entiendo que al final es como sobrellevarlo de la mejor manera que puedes, tratar de sobrevivir dentro de esa situación y el tiempo todo lo cura de alguna manera, ¿no? Exacto, así mismo. ¿Y coincide ahí lo de los podcasts o lo de descubrir esto alguien, o cómo llegas a esto? Bueno, a esto me refiero no al podcast, sino en general tu entrada al mundo de las dinámicas sociales. Claro, entonces del momento en que yo ya, siempre hay un evento, yo creo que hace ver que ya no hay vuelta atrás. Y para mí fue que me había operado, ya no estábamos juntos. Y ella me había dicho que me quería ir a buscar, pero tenía un viaje y en ese viaje no alcanzaba a ir a buscarme si es que sacaba el pasaje de la tarde y si alcanzaba si es que ella compraba el pasaje de la mañana. Y compró el de la tarde porque era 60 euros más barato. Entonces ahí fue como, ya, ok, o sea, realmente estoy dando una pelea por alguien que en verdad no, ni siquiera valgo 60 euros. Así que ahí fue como, ya habían pasado varios meses, ya estaba un poquito más fuerte, digamos, del punto de vista emocional. Y ahí fue como, ya, vamos a volver a las pistas, vamos a empezar de cero y vamos a ver qué es lo que hay de novedoso en el mundo. Sin mucho ánimo ni muchas ganas al principio, pero al poco andar
este amigo que te contaba me recomienda el podcast, empiezo a escucharlo, empiezo también a ver que ahí toca hartos temas también como estos, como de superación, de ayuda, que hay muy pocos canales, encuentro, de ayuda para los hombres. Para las mujeres hay muchísimos, pero para los hombres casi ninguno. Y empiezo al mismo tiempo a salir, a abrir aplicaciones, a coquetear, a conquistar, etcétera. Y ahí viene todo el descubrimiento o el autodescubrimiento de ver cómo se hace. ¿Te resulta como un jarro de agua fría cosas que escuchas en el podcast después de haber pasado por la situación que has pasado o no necesariamente? No, no necesariamente. Em, sí, encaja perfecto y me ha ayudado a comprender mucho, pero no me siento culpable por no haberlo sabido antes porque sería como ser más eh, lapidario con uno mismo y creo que en mi proceso tengo que hacer exactamente lo contrario, como ser mucho más permisivo a equivocarse, mucho más misericordia conmigo mismo, etcétera. Yo es que cuando recuerdo de descubrir este tipo de contenido y tal, y empezar a ver cómo funcionaba realmente la naturaleza femenina y la estrategia reproductiva y cómo eso luego se veía repercutido en las relaciones, que eran como revelaciones, era como si te echaran Sí, un cubo de agua fría en la cabeza y era como, o sea, te daban hasta como bocanadas de aire de, uff, ahora entiendo eso, ahora entiendo aquello. Y evidentemente eso entiendo que también ayuda a la sanación, aunque ya lo tenía bastante más solventado, pero te puede ayudar bastante en eso. ¿Con este tipo de contenido ya te pones en marcha? claro, con esto empiezo la verdad que a entretenerme, a pasarlo bien, a salir, a descubrir. No, no te diría que estoy buscando la mujer de mi vida, porque de hecho, siempre que he conversado con las recurrentes que tengo, les he dicho súper sinceramente que yo estoy en un momento de mi vida en que no quiero nada serio, que me gustaría conocerla y que si le gusta bien y si no, bien, pero que no le voy a mentir, que no voy a ser romántico ni que espere de mí otra cosa porque no es lo que yo necesito en este momento. Y bien, me ha ido bien con eso. Y ahí empiezo entonces como todo el descubrimiento y como dices tú, o sea, eh, no sé, es mágico porque uno aprende cómo, o lo que tú dices, de cómo piensan, de cómo sienten, de cómo desencadenar ciertas cosas y funciona, pero a la perfección. Funciona de libro. Entonces eso ha sido muy entretenido este proceso de ver y de ponerlo en práctica. Claro, es que esa revelación que te decía antes también se ve cuando empiezas a darte cuenta de, o sea, tengo como un mando que si pulso los botones sé casi la reacción que esperar que Exacto, pueda sí, pasar, ¿no? sí. De los podcasts saltas al taller, al de cero relación, te lo piensas, no te lo piensas, ¿qué piensas cuando escuchas esto? En el sentido de, vale, estoy escuchando una serie de audios que me están ayudando, ¿y qué más? ¿Qué percibes que haya detrás? ¿Cuál es tu Sí, visión? yo creo que había un poco de recelo de saber qué tan útil era, ¿ya? Porque uno escucha, incluso a mí cuando me escuchan después los Ujú. otros auditores del podcast van a decir, ah, pero tal vez lo conversaron, quedaron de acuerdo en algo y esto es parte de publicidad. Y no, no, o sea, yo tenía el mismo recelo cuando empecé a escuchar los podcasts de que esto funcionara, como que no podía ser tan mágico, exacto. Y por eso partí de a poco y solo escuchando los podcasts, después con el taller de cero relación, después el uno a uno, y en todos me daba cuenta que funcionaba un poquito, había un improvement, digamos, una mejora, pero me daba cuenta mucho más de lo que me faltaba. O sea, me daba cuenta que mejoraba, pero a la vez me daba cuenta que me faltaba mucho más. Y ahí dije, ya, bueno, justo subió el Bitcoin, así que saqué saqué una tajada y dije, ya, con esto voy a pagar el DT. Y me metí y nada, fue la mejor inversión, mejor que el Bitcoin. Pero bueno, es cierto lo que dices.
Y la verdad es que yo muchas veces también hago mi propia introspección y digo, si yo estuviera en la posición de escuchar esto de fuera, sin saberlo de dentro, es que pensaría exactamente lo mismo. O sea, no me creería muchas de las cosas. Porque, Sí. claro, la gente que está escuchando esto, que dice, vale, este hombre sale de una separación que nos has comentado un poco cómo fue y demás, después de 10 años, y ¿eso hace cuánto? Hace un año. Vale. Y un año después de escuchar podcasts, también tu propio trabajo interno y demás, está ahora con 5 chicas recurrentes. O sea, claro, cuesta de creer. O sea, es como es que hablamos de un año. O sea, en un año la gente, tú quedas con tus mismos amigos esta Nochevieja y les cuentas cómo les va y piensas en cómo fue la Nochevieja anterior y te van a decir todos que más o menos igual. O sea, la gente en Sí. un año, como mucho, pierde un poco de pelo, coge un poco de barriga, pero ya está. O sea, no hace tampoco una gran mejora. Claro, y sobre todo en mi caso, o sea, yo tengo 41 años ahora. eh, Cuando me casé no había Instagram, o sea, de hecho, el Instagram me lo tuve que crear después. Tinder, Bumble, ni que hablar. Facebook, en algún momento tuve y lo cerré. Entonces era aprender todo un lenguaje nuevo de conquista que no existía cuando yo estaba en el mercado antes. Claro, y la forma de recomponerte en un año, de pasar de aquello a esto, ¿cómo ha sido el proceso en cuanto a tu día a día de decir, vale, me tengo que disciplinar y hacer esto, esto y esto? O me tengo que tal. ¿Cómo ha sido ese proceso? Lo primero que hice fue meterme al gimnasio. Y ahí con un personal trainer y súper bien. Parte de la terapia ir al gimnasio, porque de verdad que para nosotros encuentro que Sí. no solo por cómo nos vemos, sino que estar activos en lo físico es demasiado, demasiado importante. Después cambié un poco mi imagen, me, me puse pelo, implante capilar, digamos, Ujú. me saqué los lentes y me puse lentes de contacto. Y eso principalmente fue. O sea, el resto fue, bueno, yo siempre he hecho meditación, como muy volcado hacia lo espiritual, hacia lo interno, y fue mantener eso. Así que creo que mi avance, bueno, y empecé con un psicólogo en ese entonces, y hasta el día de hoy estoy con el psicólogo porque es como parte de conversar y de la terapia, lo cual también me ha ayudado mucho. De hecho, ahora yo me siento que estoy como a un 90% de lo de bien. Y yo creo que cuando está al 100% seguiría en terapia con el psicólogo. También creo que ha sido súper, súper importante. Estos cambios que comentas que me parecen súper interesantes, ¿a qué se traduce en cuanto a tus resultados con las chicas? Es decir, cambio físico, cambio de apariencia, mejora a nivel personal, digamos, del tema del psicólogo y tal. ¿Qué ocurre cuando tienes esto de cara a tus interacciones? ¿Tú qué cambios notas? ¿Qué situaciones ves? Bueno, me doy cuenta que me empiezan a decir que me veo bien, que, no sé, siento que los cambios fueron en todo sentido. O sea, en lo externo se puede notar, yo tengo un buen trabajo, digamos, cambié el auto, me cambié de departamento porque no quería seguir viviendo donde habíamos vivido nosotros como familia. Me arrendé un departamento con una terraza, con jacuzzi, así, muy bonita. Ujú. Cambié el auto, eso es lo externo. En lo físico, cambió mi composición corporal. No estoy así, no soy no sé, un Sí. Arnold Schwarzenegger, pero me marqué y bien, me puse pelo, me saqué los lentes. Y en lo interno creo que es lo que más cambió y lo que la gente se da cuenta que había cambiado mi actitud, que ya no estaba apagado, no estaba con tantos problemas en la cabeza, etcétera, y que ya disfrutaba, lo pasaba bien, sabía cómo entrar, abrir y generar atracción. Entonces eso se notó mucho. De hecho, hay mucha gente que se me acerca, pese a que yo no he estado con nadie del trabajo, porque por regla propia no quiero eso. Se me acerca y me dice, oye, pero que no entiendo qué te pasó. Bueno, me puse pelo, me saqué los lentes. No, es que no es eso, es algo más. Y no logro descifrarlo.
Porque claro, lo que dices ahora de la apertura de la general atracción y demás, esto entiendo que ha sido el DTE lo Claro, que te ha dado eso. Antes del DTE tú ya tenías estos cambios, pelo, coche, etcétera. pero Y claro, ahí, pero no veía tanto cambio. ¿qué veías? Porque entiendo que alguna mejora sí. ¿Y dónde te Claro, atrancabas? había mejora, me decían que me veía mejor, que me había rejuvenecido 10 años, etcétera, pero todavía no habían indicadores tan claros de querer estar conmigo o de que había mucho cambio. Pero cuando hice el DT y empezó a cambiar mi actitud y mi seguridad, fue muy notorio, fue muy notorio. Claro, aquí lo que quiero es hacer el destacar un poco qué puntos de estancamiento tenías antes del DTE, después de haber hecho estos cambios. Porque mucha gente se aferra Ujú. a pensar que todo es físico, todo es apariencia, que todo es este tema. Entonces, ¿cuánto de impacto tuvo en el sentido de, vale, pues mira, me pasaba que tenía interacciones o que tenía tal, pero me ocurría esto otro? O avanzaba con alguna o no, no sé cómo era aquello. Ah, claro. Bueno, me hice los cambios físicos y me daba cuenta que había más interacciones que podrían terminar en algo, pero no terminaban en nada. En alguna ocasión, de hecho, lo conversamos, llegué a tener una recurrente en un momento y la perdí después de 2 veces que nos juntamos, 2 pools. Y claro, ahora, después de haber hecho el DTS, sé exactamente en lo que me equivoqué con ella. Y después me pasó lo mismo con otra recurrente que alcancé a estar 3 veces y se me cayó. Entonces yo decía, pero si no hay no hubo cambio físico, digamos, ya estaba igual que como estoy ahora, con DT, sin DT, con la diferencia que ahora sé cómo mantenerlas y sé cómo generar más atracción y cómo girar más platos si lo quisiera o no. Si tuvieras que definirlo en cuanto a la terminología un poco, ¿tu problema era de escalada o era de atracción o de qué era? Porque tú ya tenías cierto indicador de interés antes del DT, ¿no? Em, bueno, con una era de psicología. O sea, ella era una mujer que estaba 33 años, también terminando una relación, un matrimonio de 16 años, y lo que quería era salir, pasarlo bien, y ahí yo no calibré bien, proyecté mucho más romance de lo que debería y se acabó. Y en el otro caso fue también calibraje. O sea, leer la Eh, interacción. Me faltó leer la interacción exactamente y saber cuándo apurar, cuándo no apurar, cuándo proyectar una cosa, cuándo proyectar otra. Vale, entiendo. ¿Y eso es lo que motiva lo del DT? O sea, ¿qué es lo que te hace decir voy a meterme? Claro, como me fue bien con el cambio físico, pero no lo suficientemente bien para mantenerlas, ahí me metí al curso de cero relación. Y en el curso de cero relación me di cuenta que me faltaba mucho y que me faltaba mucho calibraje. Ahí, porque yo nunca había estado, digamos, metido en tema de seducción, ni nada, ni conozco la seducción clásica, ni el otro tipo, ni nada, sino que solamente de lo que enseñas tú. Y ahí me di cuenta que me faltaba mucho, mucho calibraje. Entonces decidí hacer la formación completa y yo creo que para mi parecer en mi formación, el módulo que a mí más me cambió fue uno, el de generar atracción y el de calibraje. Esos sin duda, porque eso yo no sé si se enseña en otros lugares, pero la verdad que el calibraje es algo que no sé. No lo enseñan los padres, no lo enseñan en el colegio, no lo enseñan en ninguna parte, creo yo. ¿Y bueno, entiendo que ya aquí tú mismo te aclaras en el sentido de una vez que vas al de cero relación ya subes tu conciencia en el sentido, bueno, te haces más consciente de, vale, ahora sé lo que no sé. Antes a lo mejor no sabías lo que no sabías, pero ahora ya eres consciente de muchas cosas que te faltaban a lo mejor en ese momento. ¿Qué hay de esa resistencia o reticencia que se podía tener al principio y que, o sea, de cuando escuchas, por ejemplo, los podcasts y o sea, quiero que también, ahora que sacaste el tema antes, me decía, oye, escuchas los podcasts esto y parece como todo muy explosivo.
y ahora tú estás haciendo uno. Entonces, ¿cuál sería ese mensaje para esa persona que está escuchando esto y que tiene ese pensamiento de ahí? O sea, ¿cómo es en realidad? No sé si me estoy explicando con la pregunta. Sí, sí, o sea, yo le diría que yo desconfía igual que él. Desconfía ahora probablemente de que esto sea tan mágico, de que sea tan útil, porque en el fondo lo que uno hace es poner en la balanza cuánto voy a recibir versus lo que voy a pagar en el fondo. Claro. Y yo siento que no solo se pagó, sino que ahora que sé lo que aprendí, hubiera pagado mucho más por eso. Esa es mi sensación. De verdad no sé, es que uno accede a Está bien saberlo para subir el precio. Me van a matar mis amigos, pero No, pero... uno accede a un conocimiento que no está en cualquier parte. Y eso es lo que está comprando. O sea, al fin y al cabo, eh, es saber qué botones, y no es tan mágico tampoco. O sea, uno también tiene que poner de su parte. No es que uno se escucha la clase y sale y se le lanzan las mujeres encima. Pero uno tiene las herramientas que si las pone en práctica, funcionan perfecto, perfecto. Obviamente también tendrá que ver con la capacidad o el potencial de cada persona. Yo tampoco nunca fui una persona, no sé, tímida, no, solo que no sabía cómo leer a las mujeres y cuándo y cómo escalar. Entonces, Sí, ahora que sé y que sé meterme en la cabeza de ella, me resulta perfecto. es curioso esto que cuentas porque al final es cierto que todos hacemos esa valoración y a veces es complicado precisamente tasar, digamos, lo que realmente puede haber aquí, ¿no? Porque claro, si ahora que después has pasado por el proceso y tu caso personalmente dices, claro, esto me ha dado poder entender realmente dónde fallo o dónde no fallo con las mujeres, poder tener como ahora tienes esas recurrencias y ser capaz de poder generarlo de nuevo, claro, es un dolor muy grande y es un dolor muy grande que todos los hombres tenemos o hemos experimentado en nuestra vida. Hostia, o sea, eso digamos como que empequeñece mucho el precio, por así decirlo, a nivel Sí, numérico. Y eso es lo que se pone en la balanza, como bien dice. Por eso, y porque mucha gente puede decir, vale, bien, pero ¿dónde está lo mágico o lo no mágico? Y justo comentaba, hay que poner de su parte. Y he apuntado aquí, obstáculos. ¿Qué obstáculos experimenta y cómo es el proceso de fluido o de no fluido una vez que entras dentro y dices, vale, voy a ponerme con esto? mira, te lo voy a poner con un ejemplo bien claro. Cuando está el módulo de cambiar el modo lógico, yo antes de salir, hasta el día de hoy, pongo ese capítulo Ah, del sí. DT para cambiar a modo emocional y me río con el capítulo, lo veo, me río y ya me siento como en modo emocional y salgo y empiezo a hablar con todo el mundo y no sé qué. Cuando voy a salir, por ejemplo, a discoteca o a un bar o lo que sea. Eso, ¿eh? Eh, entonces es como un acompañamiento, no sé, es como, siento que es súper fluida la forma en la que discurre el DT, va de menos a más, y a mí me pasó que en mi caso me adelantaba a la siguiente módulo, entonces ya estaba con dos recurrentes y no sabía cómo gestionarla porque ese era el último módulo, entonces te decía, oye Dani, pero apuremos el DT, que no sé cómo lo estoy gestionando. Qué bueno. Y me pasó especialmente con una de las recurrentes que al poco andar, al mes, me dice que ya no quiere seguir. Y yo intuitivamente le digo, bueno, no hay problema, siempre te dije que esto era hasta que tú quisieras y si no, todo bien. Y invité a salir una amiga de ella y me dice, oye, ¿cómo invitaste a salir a esta amiga? Sí, le dije, pero si tú ya me dijiste que no querías salir conmigo más, así que no hay problema, pero no significa que yo no pueda salir con tu amiga. No, pero es que ya igual ven a mi casa a ver una película. Qué bueno, el poder de la preselección ahí. De hecho, Claro, pero, o sea, cuando hablo de obstáculos también, y aparte de que sea fluido, evidentemente la idea de la formación es que sea fluida, que haya un acompañamiento y que no, que digamos que todo sea como suave, ir subiendo tranquilamente hacia, digamos, hacia ese siguiente nivel.
Pero el primer día o el segundo día, la primera semana, lo que es decir, vale, ya ha llegado el momento. ¿Sabes? Como cuando dices, vale, voy a correr y me estoy escuchando estos podcasts o me estoy apuntando al entrenador personal y la verdad que todo muy bien, pero el momento en el que te pones las zapatillas, tus tirantes y sales para la puerta. Que a lo mejor lo primero que piensas es como, hostia, hace un frío que flipas, o uff, qué calor, o estaría en cualquier sitio menos en este. Entonces, ese tipo de pequeños detalles de cómo fue el proceso. Sí, encuentro que muy fluido porque no sé si se puede decir, pero en el fondo después de cada módulo tú das tareas. Sí, Y en esas tareas uno va de menos a más también, avanzando módulo a módulo en pequeñas tareas que puede ser hablarle a alguien. Yo siempre trataba de ir a la tarea más difícil. Si la tarea número 1 era hablarle a alguien y la 7 era sacar teléfono, ya iba por el teléfono. Entonces, siento que en ese sentido es fácil. Y digamos, es fácil porque cada persona puede aplicarlo a su nivel. No necesariamente tienen que lanzarse al vacío y sentirse incómodos, ni tampoco sentirse aburridos, porque eso ya lo sé. Entonces es como que está muy bien graduado el que sea desafiante para cada persona. ¿ha habido algo o en algún momento donde te hayas sentido que la situación te sobrepasaba o como, no sé, como saturación de algún tipo o que te frustraras por, no me está saliendo la interacción como quiero? ¿Ha habido algo de eso? Eh, Si te lo piensas tanto, quizás que no. No lo sé. sí, yo creo que no. Yo creo mi mayor problema fue que fue al revés, fue que avancé más rápido y no sabía lo que venía. Entonces, en generar tracción, ya generé atracción y no sabía cómo gestionar eh, a estas dos chicas que querían estar conmigo. Después sabía gestionarlas y tenía el número de teléfono, pero me faltaba calibrar otras cosas y así. Yo creo que aquí tiene mucho que ver también el que tú ya hubieras pasado por una situación como la que pasaste. Me refiero, no te agobia ya cualquier cosa. Sí, Después de haber pasado por una situación así. Lo digo porque, claro, yo este último año, por ejemplo, he hecho muchos cambios a nivel personal, no en cuanto a relaciones, sino en cuanto a estilo de vida. Me he metido en muchos fregados, como se dice. ajá. He abierto muchos melones, que también se dice esa expresión. Y claro, Pero eso en lo laboral, sí, en lo laboral, lo profesional, en el estilo de vida, en el sentido de en cambiarme de localización, en mudarme, en todo. O sea, perfecto. un montón de cambios que al final son muy estresantes. Y cuando pasas por un proceso de ese tipo y te encuentras como un montón de detalles que van surgiendo por el camino y que al final sabes de antemano, ¿no? Por ejemplo, si ahora tengo que hacer otro cambio, es como, da igual lo que me piense el cambio, cuando empiece a rodar es cuando me daré cuenta la cantidad de cosas que no he preparado y que tengo que estar preparado para tratar de solventarlas. Claro. Entonces, cuando lo ves luego en perspectiva, después de pasar por ese tipo de situaciones, abrir, o sea, yo lo pienso y ahora en un mes y pico tengo el Bootcamp y tal, y es como, bueno, abrir. Y abrir es como, ya carece de peso, porque es como si después de todo el follón este, o después de todos los cambios, después de toda esta situación, eh, ¿sabes? Como no voy a ser capaz de No, hablar. claro. Es como, no sé, cuando se muere un familiar y sufriste mucho porque se te murió un perrito y después se muere un familiar y dices, bueno, Sí, exacto, ya no sufriría lo mismo exacto. si se me muriera el perrito. Lo mismo acá, o sea, perdí una relación de 10 años con alguien que me importaba muchísimo y ahora me la Mm. suda que una chica en la calle me diga que sí o que no, o que me deje el número o no me deje el número. Claro. Y además, no solamente después de 10 años, sino en la situación en la que fue y que luego tú solo tuviste que recomponerte y que tú has afrontado, o sea, me refiero, es que claro, cuando esto lo desmenuza y luego quizá cuando ya grabe la parte de las reflexiones del episodio, esta sea una de ellas, pero cuando tú esto lo desgranas y lo miras de cerca, el mero hecho de volver a un gimnasio, decidir hacer estos cambios de imagen que me decías, son decisiones que muy probablemente la persona que eras en aquel momento no está preparada para afrontar y se lo tiene que pensar mucho y le da vueltas y le choca porque no eres la Claro, persona que lo hace. Entonces hay claro, un cambio de personalidad cuando empiezas a hacer cosas de una nueva persona que no es lo que tú estabas normalmente haciendo. Porque lo que normalmente estabas haciendo era lo que tenías.
Entonces, cuando ahora tú tienes que hacer ese cambio, ese romper esa barrera, ahí es donde te estás poniendo a prueba. Claro, Entonces tú ya vienes también con mucho ponerte a prueba por tu parte y con haber solventado eso, que por eso entiendo que el proceso para ti, que de por sí es fluido, pero para ti es quizá bastante más fluido en ese sentido. Y ahí lo único que te faltaba, probablemente, claro. claro, lo único que faltaba ahí era justo esa herramienta. Entonces, para focalizarnos otra vez en lo que íbamos comentando y seguir ese camino, después del DTE, porque bueno, ¿te esperabas encontrar lo que estaba adentro? O sea, ¿tenía una idea clara de me voy a encontrar esto o te sorprendieron las cosas? Me esperaba encontrar cosas como las del podcast, pero no algo tan estructurado y tan contundente como lo que vi en el DT. Y le digo al resto, chicos, a mí no me pagan por hacer este podcast, para que no piensen que es publicidad. Claro, es que eso es lo que te decía antes. Pero bueno, al final hay muchísimo caso y muchos episodios y tal, aunque entiendo que cualquiera puede pensar. ¿Cómo es entonces después de salir de ahí? O sea, ya terminas el DTE y ¿cómo vas? Vale, estas 5 recurrentes, cuéntanos un poco, ¿cómo se va acumulando eso? Bueno, de las fiestas que empecé a hacer en mi departamento nuevo, salieron 2 recurrentes. Una chica que le abrí en la calle, una tercera, otra que viene de Colombia una vez al mes y otra que vive en la playa, que es para cuando voy a la playa. Las edades, yo tengo 41, las edades son 24, 28, 30, 32 y 35. Hostia, esto puede... Yo voy a echar estos números en la lotería. El 24, 28, 30, 32, 35. Pinta bien, ¿eh? Hostia, ¿cómo surge esto? Aparte del DT. ¿Desconectando? Desconectado. Tú lo debes saber mejor que yo. Claro, pero me refiero ahí, son day game, es night game, es círculos sociales, ¿cómo es? Y yo soy mucho más day game que night game. Soy, O sea que la mayoría es sí, day game. la mayoría es day game. De hecho, yo diría que ninguna es night game. Son amigas de amigos, conocidas de día en la calle, otra de un curso que estoy haciendo y otra que conocía hace mucho tiempo y cuando fui a la playa le escribí así de la nada y Y ya. ya por terminar de rematar, porque lo que cuando me da, esto sí lo sabía yo, lo de la edad del no, y por eso me sorprendió tanto, pero lo del antes del directo sí sabía, lo de la chica esta que viene de Colombia una vez al mes. O sea, ¿cómo se consigue que coja un avión para visitarte una vez al mes? O sea, ¿cómo es eso? Eh, no sé, la verdad. No sabría decirlo, ¿no? Yo solamente aplico DTE y funcionó. Ahora sí, me dice qué hice para que hiciera eso, no sé, nada. Y de hecho, no hay ninguna promesa de por medio. O sea, No, sé que lo pasa bien contigo y simplemente decide... ¿Son baratos los vuelos y de listo. Lo conexión? único que podría decir que con ella, que al principio hubo resistencia, y creo que lo conté en uno de los reportes, que eran, no sé, las 2, 3 de la mañana y se quedó esa noche en mi casa y nos dimos unos besos y no quería nada más y bueno, después dije, bueno, ahí está tu pieza, bien. Y después ella sola a las 5 de la mañana se pasa a mi pieza, besos de nuevo y de nuevo resistencia. Dije, mira, como quieras, pero yo en 2 horas me tengo que parar e ir a trabajar. Y ahí eso como que la Esas- descolocó hace mucho y ya todo. Joder, y luego ya, o sea, me refiero, ¿los billetes de avión son baratos? No sé, porque yo nunca he viajado para allá. Ok, también podría ser pregunta trampa, pero en el sentido de, claro, si no siquiera sabe el precio del billete, es que lo compra ella, entiendo, evidentemente. Claro, sí. Fenomenal, pues que me ha dejado con lo del tema este que ya digo, si yo no soy de echar la lotería, pero echaría esos números. Y este tema me ha dejado un poco descolocado en el sentido de, bueno, ¿qué expectativa tienes ahora a futuro? En plan, ¿vale? Tienes esto ahora y a medio o largo plazo, ¿qué pretendes hacer? No, ahora incluso creo que me ha ayudado todo esto a no sé si se dice así, pero en el fondo desexualizar mi mente. Siento que antes
el sexo era algo mucho más, que ocupaba mucho más pensamiento en mi cabeza. Y ahora que es algo más frecuente y fácil de conseguir, siento que hasta me siento liberado de eso. No es que no quiera, ¿no? Lo tengo en abundancia. Entonces no está tan presente en mi mente y ahora estoy, de hecho no quiero abrir ni generar más recurrentes. Tengo una que gestiono un día fijo, que es la principal, las otras dos que las voy rotando, y cuando viene la de Colombia, ella, y cuando voy a la playa, la otra. La verdad que está perfectamente bien planteado. Sí, cierto. Claro. Y bueno, durará lo que dure y Ajá. después veré. Pero digamos que a largo plazo ya, o sea, te ves ya más centrado en otro ámbito y esto ya lo tienes como solventado y estás más focalizado en quizás profesionalmente o algo así. Sí, Objetivos nuevos, me estoy más refiero. enfocado ¿Qué en... objetivos tienes? Mis objetivos ahora este año son viajar, pasarlo bien, y en lo profesional estoy muy estable, entonces es como ver algún desafío en lo profesional Qué bueno. y ir más, disminuir mi porcentaje de grasa corporal. Ah, ok. En eso creo que estamos todos. Sí. En eso estamos todos. Pues ya para concluir, última pregunta que te haría, que es la que suelo hacer siempre al final, aunque hemos hablado de esto, ¿no? Pero ¿cuál es ese mensaje que dejaría a ti mismo? O sea, si tú cuando dices, empiezas a escuchar esto y tal, pues si el primer episodio que escuchas es este, entiendo la percepción que puedas tener. La primera persona que escuche, o sea, la persona que escuche por primera vez este episodio, pues va a decir, ¿esto qué es? O sea, me refiero, ¿dónde está el truco? Evidentemente hay que poner de la parte, o sea, aquí tenemos un compañero que ha visto religiosamente los contenidos, ha aplicado los contenidos, ha preguntado cuando tenía dudas, o sea, me refiero, ha sacado el provecho del soporte. Nadie puede pensar, y tengo que hacer aquí el disclaimer, que pago el curso, veo los vídeos y estoy en mi casa y todo fácil y ya perfectamente. No, o sea, hay que romper barreras, hay que ser Claro, capaz de abrir. Él lo ha hecho encima en Day Game. hay que salir, Claro, hay que salir de la comodidad, claro. O sea, es decir, te vas a poner incómodo, que es la claro. gracia. Entonces, bueno, ese mensaje que le daría a ti, si este es el primer episodio que escucha, ¿cuál es ese mensaje para él? Ya no solamente en tanto a credibilidad o no de esto, sino en cuanto a, tú sabes la situación en la que estabas cuando escuchas esto, ¿qué crees que necesitabas escuchar? Yo me diría que me repetiría que todo pasa, que crea que en unos meses puedo estar tan bien como no me puedo imaginar, y no perdería tiempo, y que no pierda tiempo, digamos, escuchando los 200 podcasts que sí están buenos, pero que no es lo mismo que hacer el DT. Muy bueno, al final es algo que mucha gente hace, de decir, vale, voy a escuchar todo y al final yo le dedico mucho tiempo a cada uno de los episodios porque quiero hacerlo bien. Pero no es lo mismo tener el equipo detrás de ti con el seguimiento. O sea, lo que hace Claro, la diferencia es que estamos yo y el equipo diciendo, vale, necesitamos sacar esto adelante porque además es interesante para todos. Al final, yo poder hacer este tipo de episodios contigo, con vosotros, los que vayan siguiendo viniendo, pues es más prestigio, vosotros quedáis contentos y evidentemente se sigue verificando que esto funciona. Entonces, claro, es como tratamos de estar pendientes y eso creo que es lo que marca también la diferencia, ese seguimiento y saber que no vas solo a afrontar algo. Que bueno, si tienes muy trabajado el tema de las resistencias, pues vas a hacerlo de una manera bastante más cómoda. Si no, vas a incomodarte más porque no estás acostumbrado a eso. Pero al final tampoco hay muchas opciones, creo yo. O sea, en el sentido de o sales de tu zona de confort, sea como sea, no tiene por qué ser aquí ni con este proyecto ni nada, pero o sales de tu zona de confort y te incomoda y cambias, o los resultados van a ser siempre los mismos. O sea, es como sí, si no va a cambiar nada si nada cambia, ¿no? claro, y en todo sentido, en lo físico, en el gimnasio, lo profesional, en todo. Claro, claro. Pues ha sido un gustazo tener este episodio. Gracias por compartir también todo lo que ha sido la experiencia. Y nada, un fuerte abrazo. Igualmente, Dani, yo te agradezco de corazón el TT, y qué rico para ti, digamos, saber que hiciste algo bien hecho y que es un tremendo aporte para mucha gente. Mil gracias. Bien, compañero, espero que esta charla te haya aportado valor y te haya inspirado. Ahora vamos a pasar a extraer esos aprendizajes que comentábamos al principio que íbamos a hacer, pero antes te recuerdo que mañana domingo 22 de septiembre a las 23:59 hora Madrid
Es el último día para apuntarte al DTE y llevarte un regalo sorpresa que solo reciben los alumnos de mi mentoría 90 días. El lunes vas a poder seguir apuntándote durante una semana más, pero pierdes el regalo. Para más información sobre el DTE, haz clic en el enlace que te dejo debajo de este podcast, lee la página con calma y decide. Y dicho esto, vamos con la primera de las 5 reflexiones que voy a compartir contigo ahora. Y la primera reflexión es que tu nivel de éxito va a ser directamente proporcional a tu grado de incomodidad con tu situación actual. Dicho de otra manera, cuanto más en el pozo estés, más probabilidades hay de que, si decides cambiar, lo hagas haciendo una transformación completa y brutal en todos los niveles. Esto es algo que he podido comprobar y que sigo comprobando día sí y día también gracias a haber podido mentorizar a más de 500.000 de hombres en sus relaciones con las mujeres. De hecho, esto tiene nombre. Y fíjate qué nombre, porque casualmente esto se llama la paradoja de la región beta. No tiene nada que ver con la Red Pill, pero es como se llama, The Region Beta Paradox en inglés. Es un concepto acuñado por el psicólogo, que casualmente se llama también Daniel, bueno, en este caso el psicólogo es Daniel Gilbert, y se refiere a la idea de que cuando una situación es moderadamente mala, probablemente muchas personas no actúan para mejorar esa situación porque, bueno, pueden tolerarla o pueden sobrellevarla sin esfuerzo. Sin embargo, si la situación en lugar de ser moderadamente mala fuera muy mala, las personas tenderían a tomar medidas más rápidas y efectivas para cambiar esa situación y eso los llevaría a una resolución mucho más rápida. Un ejemplo muy claro de esto, y una metáfora que he puesto varias veces en el podcast, es la siguiente. Si tuvieras que recorrer 1 kilómetro o menos, probablemente irías andando. Pero si tuvieras que recorrer más de 1 kilómetro, quizá irías conduciendo. Y siguiendo esta lógica, paradójicamente, recorrerías más rápido 2 kilómetros que 1 kilómetro. Por tanto, esto significaría que algunas veces una peor situación puede ser mejor que una mejor situación. Y el problema de esto es que, y aquí es donde está la clave, si tú solo decides actuar y tomar acción una vez que has cruzado cierto umbral, pero no antes, cierto umbral de incomodidad, pero no antes, puedes acabar estando atrapado en esta región beta, precisamente cuando no has alcanzado todavía el punto de inflexión necesario para coger el coche, para mover el culo, pero tampoco está en una situación cómoda. Y si lo piensas, la mayoría de las personas están atrapadas en esa región beta. Me hace gracia que se llame así, pero bueno, simplemente anecdótico. Piensa, por ejemplo, en el típico tío que debería de cambiar su trabajo, pero realmente, bueno, tampoco está tan mal, porque su jefe no le explota demasiado y es pasable. O piensa en aquel hombre que está en una relación con una tía que lo trata con la punta del pie, pero bueno, es que cuando estamos bien, estamos muy bien, que es lo que él se vende diariamente a sí mismo. O que va tirando porque, bueno, tampoco está tan mal la cosa. O la persona que está con unos kilos de más, pero tampoco demasiado. Simplemente es que tiene un poco de tripa, que se le disimula muy bien con la camiseta, y bueno, estoy medianamente en forma. Si te fijas, todas estas personas de estos ejemplos mejorarían su situación si esa situación fuera un poco peor, porque probablemente el hecho de que fuera la situación peor les haría tener que plantarse y tener que hacer algo que no están haciendo. Y lo del compañero de esta charla que hemos tenido en este episodio es un claro ejemplo de cómo se puede lograr una transformación completamente increíble en relativamente poco tiempo, solo porque su situación de partida era mucho peor. De hecho, no sé si sabes cuántos hombres conozco que tienen 40 años o más de 40 años y que están en una relación que literalmente es una mierda, porque su mujer a lo mejor tiene sexo con ellos una vez al mes o una vez al trimestre, donde hay cero motivación y cero deseo sexual por parte de ella, porque su novia les discute absolutamente por todo y le hace sentir que él tiene la culpa de todo y que todo lo hace mal, y eso acaba minando su autoestima y su confianza en sí mismo. O porque su mujer pasa olímpicamente de él y está tan absorbida por su trabajo, su amiga y los hijos, que en casa, tanto su mujer como encima los hijos, lo acaban tratando como al último mono. Conozco, como te digo, muchos casos así, y lo peor, entre comillas, por así decirlo, es que ninguno de ellos ha tenido que vivir lo que ha vivido este compañero del podcast de hoy. Es decir, ninguno de ellos ha tenido que ver en un punto tan bajo en su carrera que se queda tendido en la cama llorando mientras ve como su mujer, su única familia ahí, se aleja y se va de casa dejándole completamente solo porque no aguanta ni un minuto más en la relación. Para la mayoría de los primeros hombres que he mencionado, los que, bueno, pues su relación deja mucho que desear porque el sexo apenas existe y no hay motivación y no hay deseo, o están todo el rato de trifulca, o etcétera. Para la mayoría de estos hombres,
un año después siguen estando en la misma relación bajo el mismo yugo de su mujer que los trata como un pelele. O peor aún, tratando de luchar por recuperar una relación que hace años murió. Cuando en realidad, si simplemente fueran conscientes del coste de oportunidad que están pagando en esa situación, o si la incomodidad hubiera sido un poco mayor, probablemente podrían estar disfrutando literalmente de abundancia absoluta de relaciones con múltiples mujeres varios años más jóvenes que ellos. De hecho, piénsalo, ¿cuánto suele cambiar la gente en un año entero? Haz memoria, si quieres, y vuelve al 1 de enero de este año. Han pasado ahora 9 meses desde esa fecha y mi pregunta es, ¿cómo de diferente es tu vida con las mujeres ahora? Y sobre todo, ¿desde cuándo o cuánto tiempo lleva siendo tu vida con las mujeres como hasta ahora? Y lo más importante, ¿hasta cuándo va a seguir tu resultado y tu vida con las mujeres como hasta ahora? Porque la mayoría de la gente ve los periodos de tiempo de un año como intervalos de tiempo tan extensos que les va a dar tiempo a poder hacer 1.000 millones de cosas. Cuando la realidad es que los años pasan y mucha gente, la mayoría, siguen en esa región de comodidad, estancado, persiguiendo la esperanza de que el siguiente año será. Y esto tiene mucho que ver porque al final las redes sociales y la tecnología nos permite tenerlo todo a un clic. Y desde mi punto de vista, esto ha hecho que nos desregulemos completamente de la noción del tiempo. Porque al final puedes tener el pedido en casa literalmente de un día para otro. Puedes tener el contenido accesible desde la palma de tu mano de manera instantánea. Y puedes tener la respuesta a cualquiera de tus preguntas al minuto desde un teléfono móvil. Pero para cambiar tú necesitas más tiempo, porque tú no eres un ser digital, tú sigues siendo analógico. Por eso, tu nivel de éxito va a ser directamente proporcional al grado de incomodidad con tu situación actual. Y déjame que aclare aquí esto. No es que para tener éxito tengas que verte debajo de un puente, que es lo que te dice mucha gente. Es como, no, es que parece que lo estás diciendo como que si no me quedo en la calle completamente y todo el mundo me da de lado, no puedo cambiar. No. La clave está en que el grado de incomodidad con tu situación actual sea alto. Es decir, hay mucha gente que, por ejemplo, no soporta, o el hecho de estar viviendo en un lugar donde tiene que estar sujeto a una serie de leyes que él no ha decidido, les incomoda tanto que se van a otro país. Es decir, hay gente que no tiene por qué estar viviendo en un puente, que simplemente una situación que para ti puede ser pasable, para ellos les genera una incomodidad tan grande que necesitan mover el culo. A eso a lo que me refiero. Y si te fijas, siempre se cumple. Tu nivel de éxito va a ser directamente proporcional al grado de incomodidad que tú percibas con tu situación actual. Y por eso no me cansaré de repetirlo. El enfoque actual del desarrollo personal te mantiene atrapado en esa región beta, porque toda esa basura del quererte tal y como eres, del conectar con tu lado emocional, etc., no es más que una forma de contentarte y de hacerte sentir más cómodo con una situación que quizá puede ser una mierda. Y por tanto, te está haciendo sentir cómodo con esa situación, es decir, está subiendo el umbral de incomodidad. Y eso te hace que sea más complicado que cambies, porque como digo, para que cambies tienes que alcanzar ese cierto umbral que te haga decir, tío, la distancia es demasiado grande, tengo que coger el coche, no voy a ir andando. Sin embargo, estas corrientes de ahora lo que te hacen es que te sientas tan cómodo con tu situación que veas el umbral cada vez más lejos. Tu situación no cambia absolutamente nada, tus resultados siguen siendo los mismos y de hecho tú lo único que notas es como una especie de satisfacción momentánea y cada cierto tiempo cuando cierras los ojos, cuando cierras la puerta, cuando te quedas solo en casa, te das cuenta de que tu situación no es la que tú quieres vivir, pero tampoco haces nada por cambiar porque ese umbral en el que tú moverías el culo te lo están subiendo cada vez más, haciéndote pensar que todo está perfecto. Y por tanto, mientras sigas pensando que todo está perfecto y tu situación realmente te esté incomodando, no vas a tener lo necesario, no vas a tener como ese grado de empuje necesario para realmente dar un golpe encima de la mesa y llevar a cabo ese cambio que realmente quieres hacer. Lo cual me lleva a la siguiente reflexión que podemos extraer de la conversación de hoy. Y es que cuando me paro a pensar, las dos causas más comunes que deterioran la relación de los hombres que acaban llegando a mis mentorías suelen ser la llegada de los hijos y los baches económicos. Estos son dos de los principales culpables de que gran parte de las relaciones se vayan al traste. Y todos al final dicen lo mismo. Y te dicen, es que tío, mi mujer fue tener al niño o la niña y cambió por completo. Y mi pregunta siempre es la misma. ¿En serio fue ella la que cambió por completo? ¿No fuiste tú el que con la excusa del niño te has puesto a su merced para todo y te has convertido en un planchabragas? Pregunto.
Y por otro lado, otro de los grandes culpables es precisamente los baches económicos. Hombres que pierden dinero en alguna de sus inversiones, hombres que pierden un puesto de trabajo importante o cambian a un puesto de trabajo inferior, o hombres que cometen un error a nivel laboral o económico, porque todos podemos cometer errores y a todos nos pueden venir baches. Y esto le hace sentir tan culpable que lo único que consiguen es acelerar aún más el proceso de betaización y acabar dejando a su mujer con la sartén por el mango. La mayoría de las veces esto pasa, porque muchas veces no somos conscientes de algo que se repite mucho en el tema de la red pill, y es que, bueno, es una frase o un mantra, por así decirlo, que se repite mucho, y seguro que lo has escuchado por ahí, que dice que el test de lealtad para un hombre con una mujer se va a dar cuando él tiene éxito, y que el test de lealtad para una mujer con un hombre se va a dar precisamente cuando él no es exitoso. Y es que al final las mujeres van a tratar de optimizar su selección de pareja dentro de sus posibilidades, porque biológicamente es para lo que estamos programados, o para lo que ellas están programadas. Y eso te va a obligar a estar siempre al pie del cañón y a tenerla a ella periódicamente, asegurándose de que su elección es la correcta. Y esto es lo que justamente lleva a tanto hombre a llegar a la siguiente conclusión y acabar diciendo, joder, tío, si es que mi mujer está todo el rato complicándose la vida y complicándome la vida. Yo me levanto, la mayoría de los días me levanto bien, alegre, contento, de buen humor, pero muchas veces ella se levanta atravesada y cuando realmente podríamos estar tan felices y tan contentos porque no nos hace falta de nada y estamos bien, al final, por culpa de que se levanta con un pie cruzado, acabamos de mala el uno con el otro. ¿Qué necesidad tengo yo? Con lo que yo me levanto, que soy un tío feliz, alegre y demás, y al final siempre acabo, digamos, como peleado con ella o de malas con ella cuando podríamos estar tan felices los dos. Y este es precisamente el comentario típico de no sé cómo gestionar esta situación, así que lo que voy a hacer es culpar a la situación o a un factor externo en lugar de reconocer que hay algo que desconozco y que podría aprender para solventar esta situación. Esto nos pasa a todos constantemente. Siempre que llegamos a una situación donde no nos está yendo bien por algo, en lugar de reconocer que quizá hay algo que desconozco o que podría aprender, o simplemente que nadie me ha enseñado a gestionar esto, lo que tendemos a hacer es externalizar y señalar fuera un responsable de la situación y del por qué estamos como estamos. La tercera reflexión que quiero hacer con vosotros tiene que ver con la lotería. Y es que de coña decía en este episodio con el compañero, cuando decía las edades de las chicas con las que estaba, ¿no? Eran 24, 28, 30 y no sé qué y no sé cuántas. Total, como había dicho 5 números, dije de coña que iba a echar esos números para el Euromillón o para la lotería. Y sí que es cierto que pensándolo bien, muchos hombres juegan a la lotería precisamente con sus relaciones con las mujeres porque pasan la vida esperanzados a que van a tener un golpe de suerte, a que su suerte va a cambiar de un día para otro y a que eso les va a llevar a tener mejores resultados con las mujeres o los resultados que quieren en sus relaciones. Sin embargo, lo que no se dan cuenta es que es como si todos los días jugara a la lotería y en lugar de estar gastando dinero para ese boleto, estás gastando tiempo, que es mucho más importante y mucho más valioso que el dinero. Evidentemente, es como si tú toda la semana dijeras, vale, voy a invertir 50 euros en echar boletos de lotería y boletos de lotería. Y nunca tocan, porque al final estás responsabilizando a que tu suerte cambie al azar, precisamente, y a algo externo, en lugar de ver qué puedes hacer tú para poder cambiar esa situación. Como digo, esto es lo mismo que hacen muchos hombres que esperan que su suerte cambie, que esperan prácticamente que a lo mejor van a conocer a esa chica que les gusta, o que su suerte en sus relaciones, o que su relación con su mujer va a cambiar de un día para otro. Y es como, vives esperanzado a eso, vives echando boletos de lotería, pero boletos que son mucho más caros que los normales de lotería, porque lo que estás invirtiendo en ellos es tiempo. Y al final, siempre digo lo mismo, o sea, para los que creen en la lotería, yo, sí, fuera de coña, o sea, me dieron ganas cuando grabé el episodio de echar esos números, no sé si era el 24, 28, 30, 32 y 35, y echar 2 números de estrella. El 7, que es mi número favorito, y el 11, que es el número de la edición del próximo programa de TE. Pero realmente lo piensa y dice, oye, si en realidad se pueden conseguir estos cambios sin cruzar los dedos y esperar al azar, sino poniendo el compromiso, poniendo el trabajo, poniendo ese esfuerzo encima de la mesa y sabiendo realmente el camino a seguir. Así que bueno, simplemente una reflexión de cómo la gente muchas veces juega al azar con sus relaciones invirtiendo mucho tiempo, que al final es lo más valioso que tenemos. Y hay un coste de oportunidad enorme, porque imagínate, para este hombre del episodio de podcast, ¿no? A sus 40 años que le pasa esto y se tira 5 meses de su vida tratando de arreglarlo con esa mujer. Imagínate que no descubre esto y se tira años de su vida enganchado a una chica que realmente no da un duro por él. ¿Cuál es el coste de oportunidad de
O sea, el coste de oportunidad de eso sería perderse todas estas experiencias que está viviendo ahora con esta chica y con las chicas que pueda llegar a conocer. El coste de oportunidad es tan grandísimo que es una locura pensar que nadie en su sano juicio lo pagaría. Sin embargo, muchos hombres siguen pagándolo día a día. Lo cual me lleva a la cuarta reflexión que quería compartir contigo en el episodio de hoy, y es justamente una frase de la película El Desafío, pero no por ello es una frase que no sea real. Es una frase que además me gusta bastante y dice: lo que un hombre puede hacer, otro hombre también puede hacerlo. Al final, si lo piensas, somos hombres, somos seres humanos, estamos hechos de carne y hueso. Todos morimos, todos lloramos, todos reímos, todos tenemos hambre, tenemos sueño y tenemos cansancio a veces. Al final del día, si te fijas, todos somos hombres, todos somos seres humanos, todos tenemos las mismas 24 horas del día, todos tenemos los mismos 7 días a la semana y todos tenemos los mismos 12 meses cada año. De hecho, todos duramos la misma media de 79,5 años según las últimas estadísticas en España, que es lo que dura o es la esperanza de vida en un hombre. Todos queremos paz, tranquilidad y una vida mejor. Todos tenemos miedo, todos nos sentimos inseguros y a veces muchos de nosotros no sabemos qué hacer con nuestras vidas. Sin embargo, cuando un hombre de 41 años cuenta cómo está saliendo de ese pozo en el que ha estado y cómo ahora está con 5 chicas de hasta 17 años más jóvenes que él, y cómo siente que ha renacido y que puede generar atracción y entender sus relaciones fallidas y generar nuevas opciones, muchos hombres con su misma edad e incluso con menos años, porque lo he visto en mentorías, y con una situación similar o a veces una situación mucho mejor, piensan que ellos no pueden. Porque olvidan algo importante y olvidan que lo que un hombre puede hacer, otro hombre también puede hacerlo. Porque en realidad, ¿cuál es la diferencia? Estamos hechos de lo mismo, tenemos el mismo tiempo. ¿Qué diferencia a un hombre que lo consigue de uno que no lo consigue cuando estamos hablando de que las situaciones son relativamente similares? ¿Qué es lo que te está impidiendo a ti no poder conseguir eso que quieres? He conocido, y gracias a este podcast vosotros también, a decenas de casos de transformaciones locas, de resultados que no tienen sentido, de experiencias absurdas que luego contarán a sus nietos y que pensarán que están chocheando. Sin embargo, hay muchos hombres que piensan que ellos no pueden hacerlo. Y al final, si te fijas, el valor de mercado sexual en un hombre, sobre todo si lo trabajas bien, es súper agradecido cuando lo comparas con el de las mujeres. Algo bueno teníamos que tener. Pero la mala noticia de esto es que si no sabes cómo comportarte con ella, si no sabes cómo comunicarte con ella de forma atractiva, si no sabes cómo entender sus comportamientos, al final del día te acabas convirtiendo en un hombre muy exitoso y con mucho ego. Mucho ego que te hace mirar por encima del hombro a las mujeres y que te hace sentirte superiores a ellas porque tú te lo has currado más. Pero que simplemente lo único que está ocurriendo es que estás utilizando esto como escudo para no afrontar una realidad que no quieres ver. Y es que no genera atracción. Y muchos hombres tratan de esquivar esta parte y buscar el atajo a fuerza de físico o estatus. ¿Cuántos casos más de futbolistas o de famosos tenemos que analizar en el podcast para que veamos que el físico, el dinero, el estatus te va a dar muchos puntos, pero no te hace inmune a la hipergamia? De hecho, si quieres podemos hacer las cuentas rápidamente. Antes comentaba el compañero, ¿no?, que en su proceso de transformación, y esto es algo que a mí, que yo valoro mucho y que yo también haría, ¿no? Pero por ponerlo en perspectiva, en su proceso de transformación, de cambio, hizo muchos cambios a nivel externo. Se hizo un injerto capilar que si lo contabilizamos podría rondar cerca de los 3.000 euros aproximadamente. Más o menos, no lo sé. Un coche nuevo que tirando por lo bajo te puede gastar 20.000 euros. Una casa nueva, que evidentemente imagino que alquilada o si fuera nueva, pero bueno, da igual, no vamos a poner cifra. Una operación de la vista que fácilmente también puede rondar los 1.000, 2.000 euros. Y muchos hombres incluso llegan a invertir dinero, mucho dinero, en otro tipo de sustancias para poder potenciar su físico, pensando que así van a atraer más mujeres. Porque, de hecho, algún ciclado por ahí de internet dice que con sus músculos liga mucho, pero no hay nada más que ver a ese tío, su actitud y sus comportamientos para darse cuenta que lo que realmente atrae a las mujeres no es necesariamente el pectoral. Pero eso sería motivo de otro episodio de podcast. La cosa es que muchos hombres gastan decenas de miles de euros en esto. Y no digo que el único objetivo de esta gente sea ligar, ni muchísimo menos. Hay muchos más objetivos que puede ser sentirse bien contigo mismo, verte mejor, hacerte un cambio de imagen. Todo eso es muy positivo y algo que a todos los que estén en una situación de bajón recomiendo hacer. Pero estoy seguro de que una parte de ti piensa muchas veces que seguro que consiguiendo esto te va a ayudar con las mujeres. Y sí,
te ayuda hasta cierto punto. Yo siempre lo digo, es como tener un cartel, como si tu anuncio, en lugar de ser un anuncio pequeñito en una pared pegado, fuera un anuncio con luces de neón y con flechas que señalan todo el rato a ti. Vas a captar mucho más la atención. Pero ya habéis escuchado al compañero. Si realmente eso le estaba dando resultados, pero seguía viéndose con estancamiento y demás, y lo que realmente lo ha desbloqueado es realmente entender cómo funcionan las dinámicas, cómo funcionan las mujeres, cómo es que se comportan así y cómo hago yo para comunicarme con ellas de manera atractiva. Al final, si lo piensas, si quieres aprender a entrenar, vas a un gimnasio y contrata a un entrenador, no a un fisioterapeuta. Y si quieres mejorar tus habilidades con las mujeres, aprende cómo funciona la naturaleza femenina, aprende a relacionarte con ella de forma atractiva y no necesariamente va a un estilista. Todo lo anterior es importante y ayuda, sí, y soy el primero que te motiva a que lo hagas. Soy el primero que te motiva a que lo primero que hagas cuando salgas de una relación, e incluso lo primero que hagas mañana mismo, el lunes, es apuntarte a un gimnasio. Pero no con la intención o con la idea de que haciendo eso vas a conseguir que las mujeres te deseen, sino con la idea de que haciendo eso tú vas a ganar compromiso contigo mismo, vas a sentirte mejor y va a aumentar tu confianza. También soy el primero que anima a que crezcas profesionalmente, a que crezcas laboralmente, a que expandas tu vida laboral y tu vida profesional. Pero no con la idea de que eso va a ayudarte a generar más atracción, no por nada, sino porque no es cierto y te estarías contando una mentira. Porque todo lo anterior ayuda, sí, pero solo uno de esos factores de los que hemos estado hablando son indispensables. Y recuerda, todos tenemos las mismas 24 horas al día, todos tenemos los mismos miedos y todos tenemos la misma esperanza de vida de media. Lo que un hombre puede hacer, otro hombre también puede hacerlo. Y con esto quiero completar estas reflexiones con la quinta y última reflexión que podemos extraer, o último aprendizaje, ¿no?, que podemos extraer de esta charla, y es el siguiente. Si tu mayor miedo es hablar con una mujer, probablemente sea un blando que no ha afrontado nada, o muy pocas complicaciones en tu vida. Y me explico. Si hay algo que he podido comprobar es que ponerse a prueba y meterse en embolados, como yo los llamo, con incluso teniendo otras personas que dependen de ti, meterse en situaciones donde tú eres el responsable de todo, donde tú eres al final del día el único a quien culpar, donde tú eres el que lleva el volante, donde otros esperan de ti que des la talla, y donde sientes la presión de no poder defraudar a otras personas, eso te hace poner muchas cosas en perspectiva. Sufrir una situación como la del compañero, de tener que ver a tu mujer de una década abandonarte mientras estás roto en pedazos llorando, hace que sea impensable que después de eso, después de superar ese golpe, te pueda dar miedo a afrontar otro gran golpe si tú ya has pasado por ahí. Por ejemplo, tener que cambiar tu estilo y apariencia, tener que cambiar tu hábito, tener que cambiar tu forma de vivir y de ver la vida, tener que cambiar al final todo lo que has sido y pensabas que iba a ser los últimos 10 años de tu vida. No es una tarea fácil y mucho menos cuando ya tienes una edad. Y no me parece que el compañero sea mayor, pero yo sé lo que me digo porque trabajo con gente de esa edad y de mayor edad y siempre es lo mismo. No, es que yo ya tengo una edad. Bueno, sé que cambiar eso es difícil, pero conseguir cambiar eso te forja, te curte. Y lo he visto una y otra vez en muchos hombres que han pasado por aquí. Y fíjate lo que te digo, que he tenido el honor de conocer. Porque muchos de ellos tienen historias que jamás pensaría. Muchos de ellos han pasado quimeras que ni te imaginas. Y como siempre, eso es lo que hace que cuando están delante de una situación de incomodidad, sean capaces de dar la talla. De hecho, lo comentaba con el compañero. Este año, como comentaba, he afrontado decenas de cambios, yo mismo, que me han expuesto como nunca antes. Que me han hecho estar en situaciones que decía, hostia, yo no me imaginaba estar expuesto de esta forma, que me han sacado de mi zona de confort, que me han puesto en una situación donde yo tenía que solventar las cosas y donde había otras personas que dependían de mí, que habían apostado por mí y a las que no podía defraudar. Y te das cuenta de que estar en situaciones así hace que veas una perspectiva diferente y que evidentemente, después de pasar ciertas cosas, ni te cuestionas por un minuto que hablar con una mujer, con un ser humano, hablar, sea nada de loco. Como dice una frase de la serie Los Caballeros que me gusta mucho, dice, la gente o sobrevive en la selva o existe en el zoológico. Y al final del día tú decides. De hecho, hace una semana fui a un zoológico y vi a los leones. Fui con toda mi intención de ver, bueno, vi, entre otras cosas, a los leones, ¿no? Y a mí me encantan los gatos y para mí un león o un tigre es como un gato pero más grande. Salvando las distancias. Total, que me fui del zoológico, me volví a casa, dudando si realmente los leones que yo había visto en el zoo eran la misma especie que los leones que se podían ver en la selva.
Y la conclusión está clara. Si tú no eres capaz de ponerte incómodo, al final vas a morir con la duda de lo que podría haber sido. Al final pasará tu vida sin saber realmente dónde estaba tu límite. Y al final del día hay algo que no va a cambiar. Y es que tus resultados no te definen, pero tus resultados reflejan la calidad de tu compromiso y de tu hábito. Así que bueno, espero que este episodio te haya podido aportar valor, espero que de estas reflexiones puedas sacar algo para aplicar en tu situación actual y te recuerdo que mañana domingo 22 de septiembre a las 23:59 hora Madrid es el último día para apuntarte al DTE y llevarte un regalo sorpresa que solo reciben los alumnos de mi mentoría 90 días. El lunes vas a poder seguir apuntándote una semana más, pero este regalo te lo pierdes porque el regalo solamente es hasta mañana. Así que bueno, si quieres más información sobre el programa DTE, debajo de este podcast, en la descripción de este podcast te he dejado un enlace donde puedes hacer clic y leer toda la información sobre el programa. Lee la página con calma y después decide. Espero que, como digo, esto te haya aportado valor, un fuerte abrazo y te veo en la próxima.